Mis padres me echaron de casa a los 18 años, porque mi hermana estaba celosa de que su novio podría ligar conmigo. Pero ahora me necesitan, porque la dejaron. Hace 5 años, cuando tenía 18 años, mis padres me pidieron que me fuera y me echaron de la casa porque, según ellos, era más importante que el novio de mi hermana se mudara con ella. Yo, de 23 años, tengo una hermana mayor a quien llamaré Chloe. Es 4 años mayor que yo. Cuando ella tenía 22 años, Chloe quedó embarazada de su novio y tuvo que mudarse de nuevo con nosotros. Ella había estado trabajando durante un par de meses en ese momento, pero no había ahorrado suficiente dinero para mantener a un bebé y vivir por su cuenta al mismo tiempo. Así que volvió a casa. 3 meses después de su embarazo, se le ocurrió que sería mejor que su novio también se mudara con ella. Sentía que era importante que el padre del bebé estuviera cerca para el bebé, para que tenga un desarrollo adecuado. No me pregunten sobre eso. No habría tenido ningún problema con eso. Pero ella estaba viviendo allí. Así que sentí que era una demanda un poco irracional, porque nuestra casa no era realmente tan grande y no estaba segura de si podría acomodarnos a todos. Inicialmente creí que mis padres rechazarían la idea y no permitirían que su novio se mudara, pero no tenía idea de que en realidad estaban planeando estar de acuerdo con ella y echarme a mí en su lugar. Hablamos de 2 adultos que van a ser padres. Deberían buscar su propio lugar. Un par de meses después de que Chloe se mudó, mis padres me dijeron que estaban planeando hacer que su novio también se mudara, por lo que tendría que ceder mi habitación. Me quedé sorprendida, ya que realmente no lo vi venir, y fui lo suficientemente estúpida como para preguntarles dónde exactamente iba a quedarme en la casa. Entonces, fue cuando mis padres aclararon que querían que me fuera de la casa, ya que ahora tenía 18 años y era hora de que dejara el nido. Había decidido tomar un año sabático, así que no iba a la universidad, y eso estaba fuera de cuestión. Aparte de eso, podría haberme mudado con mis abuelos o con mis amigos, pero simplemente no entendía por qué tenía que mudarme de mi casa. También era mi hogar, no solo el de mi hermana, y el hecho de que ella estuviera embarazada no significaba que pudiera hacer lo que quisiera, que mis padres tuvieran que estar de acuerdo. Intenté discutir con ellos, pero mis padres me dijeron que era una adulta, que tenía que enfrentar la vida por mi cuenta, y que no tenía derecho a sentirme con derecho a vivir con ellos ya, especialmente cuando mi hermana estaba embarazada y quería tener a su pareja a su lado. Intenté explicarles que ella podría compartir su habitación con su novio, pero me dijeron que no era posible porque ella quería su propio espacio a medida que avanzaba el embarazo, y su habitación ya era lo suficientemente pequeña. Tener a su novio en esa habitación solo la haría más estrecha, así que quería que él estuviera en una habitación diferente. Sugerí que tal vez él podría vivir en la sala de estar, pero aparentemente no era muy cómodo dormir en el sofá. Estaba desesperada por quedarme en ese momento, así que sugerí que tal vez yo podría vivir en la sala de estar en su lugar, pero me dijeron que querían que me fuera, porque tener a alguien en la sala de estar era poco práctico, ya que era un lugar común y porque también podrían venir visitas, y yo estaría durmiendo en medio del lugar. Simplemente no estaban dispuestos a escucharme, y después de un tiempo, me quedó muy claro que solo querían que me fuera. Entiendo que la habitación de mi hermana y la mía eran muy pequeñas y no iba a haber espacio para 2 adultos y un bebé. Pero de nuevo, estamos hablando de 2 adultos que pueden hacer cosas para tener un bebé, así que también pueden buscar un trabajo y mantenerse solos. Definitivamente, culpo a mis padres por la forma en que se comportaron conmigo, pero también pensé que mi hermana estaba siendo irrazonable y con derecho. No solo quería que su novio se mudara con nosotros, sino que también quería una habitación separada para él, y por eso yo tendría que mudarme, aunque no estaba lista para ello. Me sentía terrible y tuve una gran pelea con mi familia el día que me dijeron que me fuera. Los llamé egoístas, y dije que nunca quería volver a verlos porque eran personas repugnantes y horribles, y me daba vergüenza siquiera estar relacionada con ellos. Luego empaqué lo que tenía y llamé a un par de amigas para que me ayudaran a mudarme. Los próximos 3 días hablé con mis abuelos, los padres de mi mamá, y estaban un poco escépticos sobre que fuera a vivir con ellos. Pero no los culpo.
ya que mi abuelo siempre había estado muy enfermo y mi abuela ya tenía suficiente con cuidar de él. Así que decidí mudarme con mis abuelos paternos. Cuando se enteraron exactamente por qué tuve que irme de la casa de mis padres, quedaron indignados. Realmente le dijeron a mis padres lo que pensaban de ellos y luego dejaron de hablarles por completo. Estaba muy deprimida, a pesar de tener a mis abuelos y amigos a mi lado. Siempre pensé que tenía una buena relación con mis padres e incluso con mi hermana, así que no entendía por qué me estaban tratando así. Pero todo se volvió claro al día siguiente de que me fui, cuando mi hermana me envió una carta a través de uno de sus amigos. Aún conservo esa carta porque era realmente tan extraña. De todos modos, la carta decía que la razón por la que convenció a nuestros padres para que me echaran de la casa era por su novio. Al parecer, ella dijo que él era un poco ligador y que no habían tenido exactamente una relación comprometida hasta que ella quedó embarazada. Solo oficializaron las cosas después de que ella se dio cuenta de que estaba embarazada y temía que él aún no estuviera muy seguro de la relación. Dijo que tuvo que luchar mucho para que él accediera a mudarse con ella, comprometerse a criar al bebé con ella, por lo que no quería que hubiera otra mujer en la casa, porque eso pondría en riesgo toda la situación. Ni siquiera podía imaginar por qué Chloe estaba dispuesta a tener un bebé con un hombre como este, ya que claramente se sentía muy insegura y no confiaba en él. El hecho de que sintiera que tenía que hacerme ir de la casa, solo para que su novio no se sintiera tentado a coquetear o acostarse conmigo, era simplemente una locura. Estuve a punto de enviarle un mensaje para decirle que no tenía respeto por sí misma y que era patético que siguiera tratando de estar con un hombre así, e incluso tener su bebé, pero claramente no estaba pensando con claridad. Así que decidí no decir nada. Además, estar con un hombre así ya era un castigo suficiente para ella, así que no quería tener nada que ver con ella o con mi familia. No tenía respeto ni dignidad, y como mis padres eran tan fácilmente influenciables por mi hermana, claramente me mostraron cuál era mi lugar con ellos. Decidí que no hablar con ellos sería lo mejor en esta situación. Luego comencé a tratar de seguir adelante con mi vida. Nunca me había inclinado hacia los estudios en primer lugar. Por eso decidí tomar un año sabático y pensar en lo que realmente quería hacer con mi vida. No quería un trabajo típico de 9 a 5. Y sé que suena un poco extraño, pero siempre sentí que ese tipo de estilo de vida sería demasiado restrictivo para mí. Soy música autodidacta, sé tocar tanto la guitarra como la batería, y he estado tocando desde que tenía 12 años, así que diría que soy bastante buena. Durante el año sabático me di cuenta de que esto es lo que quería hacer con mi vida. Quería hacer música y sabía que no había mucho dinero en esta carrera, pero me haría feliz y eso era todo lo que quería. Pensé que tal vez algún día podría llegar a ser famosa. En ese momento no sabía que realmente se haría realidad. Bueno, al menos en parte. Al principio solo tocaba en pequeños conciertos y el dinero era escaso. Dependía mucho de mis abuelos para conseguir dinero y me llevó mucho tiempo poder permitirme un apartamento. Incluso entonces era uno muy pequeño que tenía que compartir con un compañero de cuarto. Después de eso, comencé a conseguir conciertos un poco más importantes. Hasta principios de este año, cuando hice una audición para trabajar con un productor musical. No voy a dar nombres, pero conseguí el trabajo. Voy a tocar la guitarra en un par de canciones para una película, y me están compensando muy generosamente por ello. Ya he recibido algo de dinero por adelantado y he logrado mudarme a un apartamento mejor, y recibiré el resto después de que termine el trabajo. Después de esto, creo que voy a conseguir aún más trabajo con el currículum que tengo. Las únicas personas que sabían de esto eran un par de mis amigos y mis abuelos. No sé quién habló de más, pero de alguna manera mis padres se enteraron. Ni siquiera he publicado nada de esto en redes sociales aún porque no quiero hablar de ello demasiado pronto. Nada es realmente permanente en el mundo del espectáculo. De todos modos, hace 2 días mi familia de alguna manera descubrió dónde vivía, se presentó en mi puerta. Obviamente necesitaban mi ayuda, ya que estoy en una mejor situación ahora, y ambos padres se han retirado. No estuvieron cuando eran grandes, por lo que necesitan a alguien que apoye a mi hermana y a su hijo.
No los invité a entrar cuando llegaron. Estaba demasiado sorprendida para hacer otra cosa que solo mirar. De todos modos, como no estaba en posición de hablar con ellos, me felicitaron y dijeron que estaban aquí para arreglar las cosas conmigo. No solo porque éramos familia, sino también porque necesitaban mi ayuda, ya que el novio de Chloe la había abandonado hace 2 años. Tan pronto como se enteraron de que estaba trabajando como guitarrista en una banda sonora de película, sabían que tenían que ponerse en contacto conmigo, porque es un gran negocio. También me dijeron que Chloe estaba luchando por mantener el negocio que había iniciado desde que su novio se fue, y que ambos padres se habían retirado el año pasado. Así que ahora necesitaban que yo interviniera y ayudara a mi hermana. Me dijeron que esperaban que no lo rechazara, ya que había pasado mucho tiempo desde que hablamos, por lo que deberíamos dejar todo el pasado atrás. También dijeron que debía entender en la situación en que estaban, ya que necesitaban priorizar a su futuro nieto en ese entonces. Me pareció perfectamente gracioso porque no les importó nada de mí durante años. Su hija, de hecho, tomaron todas las medidas posibles para asegurarse de que no tuvieran que estar allí para mí. Incluso ahora estaban allí solo porque el novio de mi hermana la había abandonado y ella no tenía a nadie que la apoyara. Aparentemente, ella estaba recibiendo una pensión alimentaria, pero eso apenas iba a ser suficiente en el futuro porque era una cantidad miserable. Mi hermana había estado manejando una floristería con su amiga después de que nació su bebé, pero ni siquiera eso estaba yendo bien en este momento, así que recurrieron a mí para pedir ayuda. La situación era tan irónica que literalmente no pude evitar reírme en sus caras, especialmente porque recuerdo la carta que mi hermana me había enviado el día después de que me fui. Ella misma sabía desde el principio que no estaba segura de la relación que tenía con su novio, y aún así lo eligió a él, en lugar de tener una buena relación conmigo. Ahora mira en qué la había llevado eso. Así que volví a mi casa después de decirles que esperaran afuera. Saqué la carta que había guardado cuidadosamente conmigo y se la devolví a la persona que la había escrito. Le pedí que la leyera en voz alta a nuestros padres para que supieran exactamente por qué me habían echado hace todos esos años. Chloe se puso roja al ver eso y se negó a leerla, así que se la quité y la leí en voz alta. Después de terminar, mis padres parecían sorprendidos y avergonzados al mismo tiempo, porque se dieron cuenta de que habían sido manipulados. Eran tan débiles de voluntad que ni siquiera podían distinguir entre el bien y el mal. Más que nada, parecían estar enfadados con Chloe porque parecía que ella había sabido todo el tiempo que él no era el tipo adecuado, y aún así decidió confiar en él. Al hacerlo, no solo se había arruinado un futuro seguro y estable, sino que también había hecho las cosas muy difíciles para nuestros padres, porque ahora no tenían otra opción que apoyarla. Ninguno de ellos tenía idea de qué decir después de que se leyó la carta, así que solo les dije que lo que estaba pasando con ellos en este momento lo merecían totalmente, especialmente Chloe, ya que ella sabía que el hombre con el que estaba no era la persona adecuada. Sin embargo, eligió sacrificarlo todo por él, así que esto era su responsabilidad ahora y no sentía ninguna obligación de ayudarla. Ella comenzó a llorar cuando dije eso y me dijo que esperaba que yo fuera un poco más compasiva, ya que estaba enamorada de él y por eso quería hacer que las cosas funcionaran con él. Simplemente no quería correr riesgos y sabía que tenerme cerca sería un problema porque no quería que él se sintiera tentado por nadie más. Estaba dispuesta a admitir que no había estado pensando con claridad. Pero eso era solo porque estaba teniendo un bebé y quería hacer todo lo posible para asegurarse de que su novio se quedara con ella y no los abandonara a ella y a su hijo. Culparla por la situación en la que se encontraba en ese momento era solo insensible de mi parte, y dijo que esperaba algo mejor. No tenía nada que decir al respecto, así que simplemente cerré la puerta de golpe y les dije que se fueran. Es absurdo que yo tenga que olvidar el pasado cuando literalmente me echaron de su casa para darle mi habitación a un bueno para nada. Ya sé que la música es una profesión considerada un poco bohemia, por así llamarle, pero no es que estuve todo este tiempo en un parque con mi guitarra y fumando. Estuve trabajando muchas horas al día, prácticamente todos los días de la semana,
hasta conseguir este trabajo, así que saber que mis padres me echaron por un vago cuando hubiera podido usar esa contención y apoyo de mis padres realmente me dolió. Sé que muchos en este subreddit han tenido problemas de este tipo con sus padres, por algo el nombre del mismo, por eso me gustaría conocer sus opiniones al respecto. ¿Han perdonado eventualmente a sus padres? Yo no quiero hacerlo, pero he leído algunas historias que sí lo hacen. Me da curiosidad de por qué lo hicieron. Actualización 1. Antes que nada, tengo que aclarar que no voy a disculparme por nada de lo que he dicho. Aunque algunos malinterpretaron lo que pregunté como debilidad, era simple curiosidad. Lo que Chloe ha hecho estaba más allá de lo anormal. Era bizarro y patético. Y sinceramente lo merecía. Así que no es como si hubiera dicho algo incorrecto. Ella necesita darse cuenta de que alguien tenía que ponerla en su lugar, y ese alguien tenía que ser yo. Aún tuvo la audacia de presentarse en mi casa y pedir ayuda después de todo lo que me pasó a causa de ella. Por supuesto, no la culpo solo a ella. Mis padres también tienen su culpa. La situación no habría ocurrido en absoluto si ella hubiera tenido algo de sentido común, al igual que mis padres. Tuve que trabajar muy duro para llegar a donde estoy hoy, y no voy a dar ni un solo dólar a nadie que no lo merezca. En mi opinión, incluso si su negocio no está yendo bien, al menos todavía lo tiene. Ella aún puede sacar lo mejor de su situación. No hay necesidad de que actúe como si fuera un caso de caridad. En mi opinión, mis padres e incluso mi hermana siempre han sido el tipo de personas que creen que siempre deben estar bien. Tan pronto como enfrentan un momento difícil, empiezan a actuar como maníacos. Parece que van a perderlo todo al día siguiente. En mi opinión, no tienen absolutamente ningún espíritu de lucha, y me alegra no ser como ellos. Digo esto porque incluso cuando estaba en la escuela secundaria, recuerdo que mi papá había perdido su trabajo debido a una crisis en la empresa en la que trabajaba. Que no recuerdo. De todos modos, toda mi familia perdió la cabeza, y mi papá terminó pidiendo prestado un montón de dinero a nuestros abuelos. Mis padres tenían sus propios ahorros. Para que quede claro, incluso mi madre tenía un trabajo en ese momento. Así que no había razón para entrar en pánico, pero sí lo hicieron. No tengo idea de por qué hicieron eso. Y lo loco es que nunca se molestaron en devolver el dinero que habían pedido prestado. Supongo que no lo tomaron en serio porque era solo de nuestros abuelos de quienes lo estaban sacando, y parece que están haciendo lo mismo otra vez. Pero esta vez, es el negocio de mi hermana el que está sufriendo. A diferencia de mis abuelos, no me siento obligada a ayudarla. Ella puede lidiar con ello por sí misma o puede pedir ayuda a otra persona, porque sinceramente no estoy interesada. Actualización 2. La semana pasada, mi familia apareció en mi puerta también. Los amigos de Chloe comenzaron a enviarme un montón de mensajes diciendo que había sido insensible y que pensaban que debería disculparme con ella. No lo hice, obviamente. Después de eso, durante los últimos días no tuve contacto con ellos y también estuve bastante ocupada. Tenía trabajo. Aún tenía otros conciertos y grabaciones. Anoche volví a casa alrededor de la 1 de la madrugada y estaba realmente agotada. Pero ese fue el momento exacto en que mis padres decidieron llamarme. Supongo que usaron un teléfono desechable porque no reconocía el número. Pensé que era una llamada de trabajo, así que contesté. Y tan pronto como lo hice, mis padres me dijeron que lo habían pensado y habían decidido cortar a mi hermana de sus vidas. No supe qué decir porque fue realmente repentino y no lo vi venir. Además, asumí que era Chloe quien necesitaba mi ayuda, no mis padres. Así que no entendía qué ganaban al cortar a mi hermana de sus vidas. De todos modos, les dije que era una gran noticia. Pero aún así, no quería tener nada que ver con ellos, debido a la forma en que me habían tratado en el pasado. No era algo que pudiera perdonar y olvidar tan pronto. Sé que no es exactamente tan pronto, pero no importaba. Simplemente no quería hablar con mis padres. Estaba bastante contenta con mi vida sin contacto con mi familia, y no creo que nadie en mi lugar pueda superar lo que pasó. Si hubiera tenido una mala relación con ellos desde el principio, y luego me hubieran echado cuando cumplí 18, probablemente lo habría aceptado más fácilmente. Pero todo fue un gran show para mí y no pude lidiar con ello emocionalmente durante mucho tiempo. Y ahora que finalmente lo he aceptado, no quiero que vuelvan a mi vida. Así que les dejé muy claro
Les dije que la relación que tuvieran con Chloe no me importaba en absoluto, porque no quería tener una relación con ellos en ningún sentido, y esa era mi decisión final. Estaba a punto de colgar, pero mi madre me detuvo y dijo que habían hecho lo que yo quería, así que tenía que estar ahí para ellos y no podía poner excusas como esta. No podía, por nada del mundo, entender de qué estaban hablando, así que les pedí que aclararan. Me dijeron que asumieron que yo había leído la carta porque quería que supieran la verdad sobre Chloe. Porque Chloe les había pedido que me echaran y se dieran cuenta de que habían sido manipulados. Tenían razón en eso, pero estaban terriblemente equivocados después de eso. Aparentemente, habían comenzado a creer que la única razón por la que quería que supieran que habían sido manipulados era para que pudieran cortar a Chloe de sus vidas. Y luego estaría dispuesta a reconstruir mi relación con ellos e incluso ayudarlos en el futuro, ahora que se habían retirado. Estaba realmente confundida porque no había insinuado eso en absoluto. Y si ellos habían comenzado a creer algo así, era completamente culpa de ellos y no mía. Así que les dije que no les había dado ninguna pista. Pero mis padres empezaron a gritarme, diciendo que los había estado engañando, y que ahora tenía que prometerles que los ayudaría siempre que lo necesitaran en el futuro. Aparentemente, habían estado gastando mucho dinero en ayudar a Chloe a mantener los gastos, y también a criar a su hijo, por lo que temían no haber ahorrado suficiente dinero para su propia jubilación. No tenían la opción de volver atrás, así que tenían que depender de su otra hija, y estaban horrorizados de que yo me negara a ayudarlos. Ni siquiera entiendo qué les pasa a mis padres, pero era ridículo. Decidí colgar mientras hablaban de cómo esperaban que los ayudara. Luego bloqueé ese número. He decidido que no voy a contestar llamadas de números que no tenga agendados. Y tal vez incluso instalaré algunas aplicaciones para ayudarme a identificar números desconocidos. Estoy tan cansada de mi familia en este momento. Simplemente no quiero estar disponible para ellos. Simple y llanamente. También he hablado con mis abuelos al respecto, y ellos piensan que hago bien al cortar a mis padres de mi vida por completo, y no permitirles que me contacten. Las cosas han ido en picada en mi vida personal desde que abrí la puerta el otro día. Supongo que no debería haber abierto la puerta de mi apartamento en absoluto, y eso me habría ahorrado muchos problemas porque ahora parece que están pegados a mí y se niegan a dejarme en paz. Actualización 3. Lo más divertido acaba de pasar hoy y siento que tengo que compartirlo. Han pasado 2 semanas desde que mis padres me contactaron por última vez, y después de que los bloqueé, afortunadamente no han intentado ponerse en contacto conmigo de nuevo, aparte de un correo electrónico que enviaron 2 días después de bloquearlos. El correo decía que aún cortarían a Chloe de sus vidas por completo, solo si prometía cuidar de ellos en el futuro. Honestamente me parece muy triste que estén dispuestos a cortar a Chloe de sus vidas, porque solo demuestra que no pueden ser leales ni siquiera a una de sus hijas. Son unos padres horribles, y no puedo decir que me sienta mal por lo que hice hoy, porque los 3 son igualmente malos. De todos modos, durante las últimas 2 semanas no había estado en contacto con ellos, y estaba bastante ocupada. Pero hoy, alrededor de las 8 de la mañana, estaba revisando mis correos electrónicos y me di cuenta de que había recibido uno de Chloe. Ella había sido muy condescendiente y pomposa en ese correo, diciendo que estaba lista para perdonarme por lo que había dicho, sobre que todo esto era culpa suya y que se lo merecía. Sabía que venía desde un lugar de amargura y odio, y aunque yo no me había disculpado por nada, aún así logró encontrar perdón en su corazón, que estaba rodeada de bondad como sus amigos y su familia. Sin importar lo que pase, siempre tendrá a sus padres y a las personas que la aman. No importa quién la haya dejado, solo estaba celosa de que yo nunca tendría eso. Estaba presumida acerca de este sistema de apoyo que tenía y había incluido a nuestros padres en él. Así que asumí que no sabía que ellos estaban planeando cortarla, para que pudieran ganarse mi simpatía. Era tan gracioso porque todo lo que tuve que hacer fue tomar una captura de pantalla del mensaje que mis padres me habían enviado y enviársela como respuesta al correo que me envió, para mostrarle exactamente cuánto la amaban sus padres. Es triste porque estoy bastante segura de que si juntaran todo su dinero podrían salir adelante, y no tienen razón para actuar así,
pero son tan codiciosos que si ven a alguien que está un poco mejor en su vida, sienten que tienen que llevarse un pedazo de ello. Primero fueron mis abuelos, ya que están bastante bien económicamente y no son estúpidos, así que saben cómo manejar su riqueza. Y ahora soy yo, porque estoy en mejor situación que mi hermana. Es muy obvio para mí que ninguno de ellos valora a los demás y creo que deberían saberlo. Actualización 4. Muchos de ustedes querían una actualización sobre la situación con mi familia. Ya no tengo nada que ver con ellos, pero por lo que sé, ahora hay un gran revuelo en la familia. El mensaje que envié, el que expuso a mis padres por decir que estaban listos para cortar a Chloe de sus vidas, siempre y cuando yo prometiera ayudarlos en el futuro, prácticamente destruyó cualquier relación que tenían entre ellos. Chloe, como una tonta, hizo una gran publicación en las redes sociales diciendo que siempre había puesto su confianza en las personas equivocadas, pero aparentemente nunca esperó que sus padres resultaran ser igual de desleales. Que, bueno, eran sus padres. No creo que esté equivocada en eso. Nadie espera que sus padres resulten así, pero creo que debería haberlo visto venir después de que me echaron. No tienen lealtad hacia nadie más que hacia ellos mismos. Ayer me tocó a mí, hoy le tocó a ella. En represalia a su publicación, mis padres subieron otra publicación diciendo que ella había estado aprovechándose de ellos durante los últimos años y que los habían estado apoyando sin hacer preguntas. Pero que tiene que haber un límite. No puede esperar vivir de sus padres indefinidamente. Ahora están atrapados en una batalla en las redes sociales y hay mucho drama alrededor de ellos, lo cual definitivamente no es una buena publicidad para su tienda de flores. Al menos mis padres están jubilados, pero ella tiene una reputación que cuidar y ni siquiera parece importarle. Solo le importa vengarse de sus padres, y no me sorprende que no esté teniendo éxito en este momento. Solo está buscando metas a corto plazo, y eso es lo que ha hecho toda su vida. Mis abuelos y yo simplemente estamos sentados y disfrutando del drama que se está desarrollando. Porque aunque no tengo nada que ver con esto, en realidad tengo todo que ver con ello en este momento. Me siento como una niña con palomitas, sentada en la primera fila de la sala del cine. Ambos han tenido el buen sentido de mantenerme fuera de sus publicaciones, que probablemente saben que si me involucro, los tres saldrán realmente mal. De todos modos, no quiero hablar sobre esto ni darles la atención que están buscando en este momento. Es muy obvio para mí que solo quieren que la gente simpatice con ellos. Pero hasta ahora nadie de nuestra familia ha caído en eso. De hecho, la gente tiende a evitarlos debido a cómo se comportan. Y es tan estúpido que ni siquiera se den cuenta de que sus propias acciones están teniendo el efecto opuesto al deseado. Pero bueno, mi vida es bastante genial en este momento. Y eso es todo lo que me importa. Espero seguir disfrutando del espectáculo, porque es muy entretenido verlo desde afuera. También espero que la persona que me hace llegar todas las novedades, yo no tengo ni a mis padres ni a mi hermana en las redes sociales, pueda seguir dándome actualizaciones. Se trata de una amiga que aún tiene a mi familia en sus redes. Actualización 5. Las cosas escalaron las últimas semanas hasta que dejé de recibir actualizaciones. No sé si mis padres o mi hermana están leyendo esto ahora, pero han eliminado a mi amiga de sus cuentas. Otra hipótesis es que la borraron cuando hizo un comentario en una publicación que hablaba de mí, indirectamente. Mis padres habían hecho una de las tantas publicaciones en las que atacaban a mi hermana, pero esta vez diciendo que los padres ponen todo su amor y apoyo a sus hijos para que luego los traicionen. Y mi amiga, sin pensar que podría dejarme sin actualizaciones, respondió que eso es cierto en caso de padres que no echan a sus hijas de casa. Así que mis padres y mi hermana deben haberse dado cuenta de que aún tenían a mi amiga entre sus contactos y la eliminaron. De todas formas, se siente como si me hubieran dejado de compartir la cuenta de Netflix. Aunque ahí no acaba el asunto, ya que mientras tuve actualizaciones, se dijeron entre mis padres y mi hermana cosas muy graciosas. Por ejemplo, una publicación era de mis padres diciendo que desperdiciaron mucho dinero para mantener un yerno infiel, dato que no conocía. Y lo mejor aún es que, por lo que decían los comentarios, era con una amiga de mi hermana. Perdón si me río, pero no quería que no me quedara en la casa para que no ligara conmigo, pero al final terminó haciéndolo con una amiga de ella.
Podría buscar quién es la amiga, descartando quién me escribió para defender a mi hermana, pero he borrado todos los mensajes. De todas formas, mi hermana contraatacó y sacó a la luz el dinero que mis padres le deben a mis abuelos, algo que era un secreto, ya que el resto de la familia no lo sabía. Esa publicación fue la más comentada hasta ese momento, porque muchos familiares empezaron a comentar y mis padres a defenderse, diciendo que no era tanto dinero y que lo habían devuelto. Pero mi hermana realizó una nueva publicación con la cifra, que era de $25,000, y diciendo que no habían devuelto nada, lo cual consiguió más comentarios aún. Mis abuelos no tienen redes sociales, así que si se enteraron de todas estas publicaciones o no, no lo sé. Aunque supongo que sí, ya que ni yo ni mi hermana sabíamos la cifra de dinero prestado, más allá de saber que era mucho. Así que pueden haber hablado con mi hermana. De todas maneras, es un circo ahora y me gusta ser la que observa todo desde las gradas en lugar de ser el mono que hace las monerías. Edición 1. He hablado con mi amiga de su traición, entre comillas, y me ha prometido hacerse una cuenta falsa solo para leer las próximas publicaciones. Por eso es que la quiero tanto. Edición 2. No, mi hermana no está viviendo con mis padres. No sé dónde está porque no ha publicado nada de eso. Las últimas publicaciones son ataques o indirectas a mis padres. Solo puedo saber que no vive con ellos porque mis padres han dicho que tienen un nido vacío ahora. Actualización 6. Mi amiga hizo una cuenta falsa para seguir a mis padres y a mi hermana, pero no ha habido demasiado que contar. Mis padres han publicado acerca de cómo intentan seguir con sus vidas, pero sin muchas indirectas. Han convertido sus cuentas en cuentas motivacionales, mientras que mi hermana ha comenzado a hablar más de su negocio como forma de promoción. Sé que algunos se preguntan por el tema del dinero, pero no sé mucho de eso. No son los abuelos con los que viví, y con esos abuelos no tengo mucha relación. Y nunca le reclamaron el dinero, así que estas publicaciones no han cambiado mucho. Lo único es que, de vez en cuando reciben algún comentario de un familiar cuando suben una foto en algún sitio, diciéndoles que deberían pagar sus deudas en lugar de continuar gastando, pero son pocos. No sé si mis padres han bloqueado a esos familiares.